A todas y todos al seminario de la licenciatura en Ciencia Forense. Como ustedes saben, el objetivo del seminario es reunir a reconocidos científicos, como es el caso del profesor que hoy nos acompaña, investigadores y docentes de diferente formación cuyo interés es o converge en el área de las ciencias forenses para discutir temas inherentes y generar conocimiento innovador en el área. Tenemos dentro de nuestros invitados a participar en el seminario algunos académicos de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, académicos externos, miembros de la red temática de Ciencias Forenses, alumnos que nos acompañan y les doy la bienvenida. En esta ocasión arrancamos con el ciclo de conferencias en temas de vanguardia en química y toxicología forense, con la participación del profesor Jorge Ariel Martínez Ramírez, a quien me voy a permitir presentarle para iniciar el seminario. El profesor Jorge Ariel Martínez es químico farmacéutico y especialista en farmacología de la Universidad Nacional de Colombia. Es magíster internacional en toxicología del Colegio de Químicos de Sevilla, España, y obtuvo el grado de farmacéutico y el doctorado en toxicología forense de la Universidad Friedrich Schiller en Jena, Alemania. Actualmente, el profesor Martínez trabaja en el Departamento de Farmacia de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia y es representante regional para Colombia de la Asociación Internacional de Toxicólogos Forenses de la TIAF, con experiencia de más de 20 años en el desarrollo, estandarización y validación de metodologías analíticas y bioanalíticas para identificación y cuantificación de sustancias tipo sustancias psicoactivas y nuevas sustancias psicoactivas, tanto en muestras biológicas como en muestras no biológicas. Desarrollo de modelos in vivo e in vitro para el estudio del metabolismo de drogas de abuso, y hoy contamos con el placer de que nos comparta un poco sobre la estrategia que están implementando en la ciudad de Medellín para reducción de daño con el consumo de nuevas sustancias psicoactivas. Le cedo la palabra, profesor, le agradezco mucho que nos acompañe y pues vamos a escucharle. Bueno, muchas gracias a todos. Me están escuchando bien, ¿no es cierto? Sin ningún problema. En primera instancia, agradecer esta invitación a la Universidad Autónoma y en especial al seminario virtual de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses. Me parece muy interesante que tengan este seminario. En Colombia tenemos dentro de nuestras carreras módulos de toxicología forense, tanto en el pregrado como en el posgrado y en el doctorado. Entonces me siento muy bien de estar aquí con ustedes y reitero, muchísimas gracias por la invitación. En principio, esta presentación la iba a abordar desde Colombia, pero en este momento estoy en Suecia, entonces estamos un poquito con los horarios cruzados y estoy aquí haciendo peripecias para, no sé si existe la palabra peripecias en el argot mexicano, para poderme conectar, pero bueno, lo logré. Son 45 minutos, ¿no es cierto? Cierto. Bueno, entonces arrancamos. Lo que yo les voy a presentar a ustedes fue un trabajo que se terminó de hacer el año pasado en la ciudad de Medellín, Colombia, que era la evaluación del monitoreo del riesgo químico de las drogas de abuso que se consumen allá en Medellín por población joven y mirar estrategias de reducción del daño. Ese es el trabajo. Como mencionaban ahorita, pues las ciencias forenses son un área extremadamente amplia. Entonces, el tema que vamos a desarrollar se enfoca básicamente en toxicología, porque ciencias forenses tenemos grafología, tenemos documentología, tenemos análisis traza, tenemos estupefacientes, etcétera, etcétera. Pero este se centra en toxicología. Entonces, a manera de introducción, yo sé que
mis hermanos de México, muy seguramente algunos han tenido la suerte de estar en Colombia, pero otros no, de los que están aquí en el seminario. Entonces, a manera de introducción, como para que nos comparemos un poco, este es el mapita de Colombia. Colombia para el año 2021, que fue el último censo que se hizo allá, tiene una población de 50 millones de personas. Y si ustedes la comparan con México para el mismo año, pues ustedes casi que nos triplican, ¿no es cierto? Adicional a eso, como este trabajo se llevó a cabo en Medellín, yo les cuento un poquito de Medellín. Aquí lo traté de subrayar un poco en el mapa. Aquí está Bogotá, que queda en todo el centro de Colombia, y aquí está Medellín. Entonces, Medellín tiene una población, es una ciudad relativamente pequeña, pero es una de las ciudades más conocidas en Colombia. Y nos delegaron para hacer un estudio allá de riesgo químico. Entonces, a ver si me pasa aquí, que no me quiere pasar, un segundito. Ahora no me quieren pasar las diapositivas. Bueno, listo. Medellín se divide en barrios, que allá los llaman comunas. No sé si en México también utilicen esa división. En Medellín hay 16 comunas. Y en esas 16 comunas es donde nosotros llevamos a cabo el estudio que estamos hablando aquí. ¿Por qué se hizo allá en Antioquia, que es un departamento de Colombia y su capital es Medellín? Se hizo porque Medellín es una de las principales ciudades que tiene mayor prevalencia de consumo de drogas de abuso. Esa prevalencia de consumo está en el 8.2%. Entonces, preocupados ante esta situación, Medellín contrata a la Universidad Nacional de Colombia, es decir, donde yo trabajo, a un programa que es muy interesante, tal vez en otra charla les comentaré este programa, que se llama Consuma Conciencia. Y es un programa que tenemos al interior de la universidad. Y se encarga, nuestra universidad es un campus como la UNAM en México, más pequeño, tengo que decirlo, pero tiene bosques, tiene mucha vegetación, es bien lindo. Entonces, eso hace que dentro del campus se consuman drogas de abuso. Entonces, este programa, ¿qué hace? Es una estrategia que busca reducir y mitigar el daño y el riesgo debido al uso de drogas de abuso. ¿Cómo lo hace? Así en términos generales. Son estudiantes que trabajan con nosotros en los grupos de investigación y se van a recolectar muestras de drogas de abuso que consumen dentro de la universidad. Aquí es importante mencionar algo. Esa recolección de muestras se hace de manera autónoma. Es decir, se le dice al estudiante si quiere hacer parte del estudio, no se le obliga a nadie. Y segundo punto extremadamente interesante es decirle al estudiante, esto no tiene ningún carácter punitivo, porque dentro de la universidad, obviamente como en cualquier universidad, si llegan a ver a una persona que está consumiendo drogas de abuso, pues pueden hasta sacarla de la universidad. Entonces este programa no tiene nada que ver con un carácter punitivo. Una vez recolectamos esas drogas, entonces nosotros hacemos un, un testeo dentro del laboratorio y le decimos al chico, mire, lo que a usted le vendieron como cocaína, efectivamente es cocaína, pero de pronto tiene una baja concentración y tiene
cafeína o tiene otros adulterantes que son peligrosos para la salud. Y así lo han entendido los estudiantes y el programa ha venido trabajando desde el 2016. Es decir, ya completamos 7 años de este programa. Entonces Medellín, conociendo este programa, nos dice, oye, ¿y por qué no hacemos lo mismo, pero no en la Universidad de Medellín, sino lo hacemos en toda la ciudad? Es decir, en las 16 comunas que tiene la ciudad y otros municipios, ya les muestro cuáles. Entonces, ¿cuál es el objetivo y el alcance de esta investigación en Medellín? Primero, caracterizar químicamente las drogas ilícitas que se venden en el mercado de Medellín, ¿sí? Y vuelvo y repito, aquí es lo que los usuarios nos quieran entregar. Es voluntario. Estas no son muestras incautadas, porque hay programas de esto en donde la policía incauta las muestras y mandan a hacer el análisis. Este no. Esto es lo que nos dé el usuario. Después de eso, después de que ya hemos caracterizado químicamente la sustancia, pues le informamos al consumidor acerca de esa composición química que tiene cada una de las sustancias, ¿sí? Y a raíz de esa composición química, pues les decimos, oiga, mire, estos son los riesgos asociados que tiene cada una de estas sustancias. Usted decide, ¿sí? Consuma, pero hágalo con ciencia y sea consciente de lo que está haciendo. Y esto nos permite, estos dos objetivos, en primera instancia, nos permiten empezar a desarrollar, o más bien le permitieron a Medellín empezar a desarrollar nuevas políticas públicas para intervenir a estas personas que están consumiendo drogas de abuso. Hasta ahí bien, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuál fue la metodología del estudio que nosotros llevamos a cabo? Entonces, básicamente, primero, se colectaron muestras en 16 comunas, o sea, los 16 barrios que yo les digo, y en 5 secciones de la municipalidad de Medellín, todas muestras donadas. Aquí es importante recalcar que una vez se recolecta la muestra, nosotros diseñamos un aplicativo para que el usuario lo llene, una encuesta. Y esa encuesta busca recolectar información, primero, sociodemográfica de la persona que está consumiendo esa droga de abuso. Y segundo, busca recolectar una información que es inherente a la droga de abuso que está consumiendo la persona. ¿Me explico? Entonces, un factor sociodemográfico es, por ejemplo, saber la edad, en qué estrato está, si tiene estudios de bachillerato, universidades, cosas como esas. Y una información inherente a la droga sería es saber qué consume, cada cuánto consume, si lo asocia a un riesgo o no, cuánto paga por lo que consume, con qué frecuencia, por qué lo hace, etcétera, etcétera. Entonces son aplicativos que permiten obtener información muy certera y que va dirigida al usuario específicamente. A veces cuando se hacen encuestas, de esas encuestas se extrapola a toda la población. La ventaja de esto es que esas encuestas es sobre la población que consume la droga de abuso y eso es un punto extremadamente importante para este tipo de estudio. Bueno, una vez hemos recolectado las muestras o recolectamos las muestras en esos lugares que yo les acabo de mencionar, pues vamos y hacemos un análisis. Supongo yo que algunos de ustedes están familiarizados con las técnicas que aquí aparecen. Entonces aquí ustedes se pueden dar cuenta que nosotros trabajamos con gases masas, impacto electrónico, trabajamos con gases FIT, trabajamos con HPLC Ultra de alta eficiencia
y con un detector de arreglo de diodos. Trabajamos con un líquido Q-TOF, que es de última tecnología. Trabajamos con FTIR, ATR y con NMR. Para los que desconocen un poquito las técnicas, la gran mayoría de técnicas, hasta aquí, por ejemplo, estas son técnicas que nosotros llamamos, en el argot científico, se llaman técnicas hifenadas. ¿Qué quiere decir? Que combinan dos tipos de técnicas. Una que es separación y otra que es identificación. Entonces, cuando nosotros utilizamos esas técnicas en mezcla, nuestro resultado es altamente confiable, muy confiable. ¿Sí? Bueno, esa fue la metodología que nosotros utilizamos. Cada una de esas muestras, importante también mencionarlo, deben ser codificadas. Y a cada usuario que nos deja una muestra, nosotros le entregamos un correo, que es un correo anónimo que maneja la Universidad Nacional, donde ellos, si quieren, porque tampoco es obligatorio, ellos deciden si consultan por sus resultados de las muestras. Les tengo que decir que muchos consultan, porque quieren saber qué es lo que están consumiendo. Tal vez los que no consultan tienen miedo de que a través del correo pues se pueda indagar sobre quién es la persona que está consumiendo la sustancia. Pero esto, vuelvo y repito, es totalmente anónimo y así se lo hacemos saber a las personas que están trabajando, que están consumiendo estas drogas de abuso. Esto pasa por un comité de ética también para evaluar esta encuesta y verificar que esa encuesta esté dentro de unos parámetros establecidos a nivel internacional. Bueno, sigamos. Y último ítem es el feedback con el consumidor. Entonces, una vez nosotros hemos aquí hecho el análisis, ya sabemos cuál es el resultado de cada una de las muestras y le decimos al consumidor, mire, esta fue su muestra. De la muestra hay tantas sustancias, 1, 2, 3, 4 sustancias. Unos son estimulantes, otros son depresores y estos son los efectos adversos que causan. Se llena un formato y ese formato se coloca en un PDF y ese formato se le devuelve al usuario para que ellos vean y tomen una decisión acertada sobre ese consumo. Ese es el feedback que nosotros hacemos con cada uno de los usuarios. Entonces, vamos de entrada a los resultados socioepidemiológicos, que yo les decía que se recolectaban con una parte con la encuesta. Entonces, aquí apenas les voy a mostrar unos, ¿sí? No todos porque no alcanzaríamos, unos que nos parecieron relevantes. Entonces, lo primero que habría que decir hay que de acuerdo al género, definitivamente los hombres son los que más consumen drogas de abuso. Allá en el estudio que se hizo, el 72.5% de los hombres consumen drogas de abuso y apenas el 25.5% son las mujeres, ¿sí? De esto, pues digamos que se pueden sacar conclusiones muy acertadas o muy dirigidas para saber sobre quién se pueden adelantar esas estrategias de reducción de daños y riesgos. En cuanto a la edad, miren que aquí está muy repartido. Entonces tenemos un 56%, casi 57%, de personas que están entre los 29 a los 59 años, ¿sí? Y un 41%, que eso nos da más del 97%, o sea, ahí se ocupa todo el mundo, que está dentro de los 18 a 28 años. Aquí es importante mencionar,
de pronto ustedes dirían, ¿y los chicos por debajo de 18 años no consumen? Muy seguramente sí, pero el estudio fue restrictivo para personas que tuvieran menoría de edad, razón por la cual a esas personas hay que hacerles otro tratamiento, otra estrategia y hacer otra investigación para ese tipo de personas, razón por la cual personas por debajo de la mayoría de edad en Colombia, no sé cuánto será en México, pero supongo que es algo así, 18% solo tuvimos apenas un 0.3%. ¿Listo? En total, aquí ustedes van a ver, se recolectaron 357 muestras durante un periodo más o menos de 3 meses. Ese fue un trabajo muy fuerte que se hizo allá en Medellín, porque ustedes comprenderán que entrar a todas esas comunas por el tema de narcotráfico que se maneja no es fácil, pero se lograron recolectar 357 muestras. Miren esto tan interesante. ¿Cuál es la percepción del riesgo que tienen las personas que consumen esas drogas de abuso? Ahí el ponquecito, ustedes se dan cuenta que está como dividido, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que el porcentaje mayor dice, pues, un poquito de riesgo, ¿sí? Y entonces uno les pregunta, bueno, ¿y cuál es el riesgo que usted siente al consumir una sustancia de esas? Entonces dice, no, el riesgo puede ser, por ejemplo, que yo me vomite. Eso no es un riesgo, pero ellos conciben el riesgo como ese tipo de cosas. Miren, miren este porcentaje, 17.9, muy poquito riesgo, muy poquito riesgo. Dicen, no, a mí yo no tengo riesgo al consumir las drogas de abuso. Y uno les pregunta, ¿y usted sabe qué está consumiendo? Pues a mí me vendieron cocaína. ¿Y usted sabe si esa cocaína es pura o no tiene otros adulterantes? Entonces ahí ya es cuando quedan a mitad y no saben, no responden. Y también interesante que el 23.5%, que es un porcentaje grandote, dicen no tenemos ninguna percepción de riesgo. Y justamente sobre estas personas son las que hay que trabajar más con esa percepción de riesgo. ¿Listo? Ahora miremos esto. El deseo que la gente tiene de que los guíen por ese riesgo que puede haber por el consumo de la droga de abuso. Como que se contradice la anterior diapositiva. Ellos dicen, oiga, a mí sí quisiera, yo sí quisiera que me dieran una orientación, un poco más de la mitad. Y un 35.3% dice, no, a mí no me interesa. Sin embargo, notamos que cuando terminó el estudio, todas las personas, la gran mayoría, por encima de un 95%, nos pidió los resultados para saber qué era lo que estaban consumiendo. Entonces, una cosa era lo que mencionaban en la encuesta y otra cosa era lo que al final, de pronto ya con todo lo que nosotros les explicábamos, decían, oiga, sí, efectivamente sí queremos saber cuál es el riesgo de lo que estamos consumiendo y queremos saber qué es lo que estamos consumiendo. Muy bien. Con esas 357 muestras, nosotros pudimos clasificar estas muestras en 4 grupos primordiales. ¿Sí? Un grupo que es el del cannabis, que es este, el 28.9% de las muestras eran de cannabis. Otro grupo extremadamente importante, ya lo vamos a ver por qué, es lo que aparece aquí como DS y NPS, que corresponde a un 38%. DS significa drogas de diseño y NPS
viene de un acrónimo en inglés que significa nuevas sustancias psicoactivas, ¿sí? Entonces me quiero detener aquí en esto, ¿por qué es tan importante? Las NPS se conocen así a nivel mundial. En México también tienen problemas con NPS. El término nuevo no hace referencia a que recién sale la sustancia, sino más bien a que le dan un nuevo uso. Y este uso es recreativo, ¿sí? Entonces puede ser que la sustancia lleve en el mercado mucho tiempo, pero dadas sus propiedades farmacológicas, resulta que se puede utilizar a nivel recreativo. Entonces, el tema con estas NPS es un tema, digamos, del orden jurídico y legal problemático, porque resulta que estas NPS no están reguladas ni en Colombia, ni en Estados Unidos, ni en Francia, ni en Alemania, ni en Japón, ni en México. Y al no estar reguladas, pues sencillamente a una persona que la cogen con un tipo de sustancias de esas, pues no la pueden judicializar, no puede ir a la cárcel, porque resulta que en la normatividad de cada país no es ilegal. Es una droga que es, en términos generales, o no es conocida o es legal, ¿sí? Entonces, partamos de eso. Y apenas el 6,2% corresponde a los opiáceos, tipo fentanilo. Este porcentaje, afortunadamente, pues fue muy bajo encontrar este tipo de muestras porque pensábamos que íbamos a encontrar fentanilo en la ciudad de Medellín, pero no es, ya les muestro algunos los resultados. Entonces, por ahora, por ahora, Colombia no tiene el problema de los opiáceos tan grande y tan diverso como lo tiene Estados Unidos. ¿Sí? Esta, ayer justamente estaba viendo una película en Netflix de los opiáceos que se la recomiendan que vean, que habla de la problemática de los opiáceos en Estados Unidos y es una problemática tremenda, tremenda. Es un documental en forma de película, muy, muy interesante para que la mire. Bueno, sigamos aquí. Entonces, esos fueron los resultados sociodemográficos, ¿no es cierto? Resumiditos. Ahora nos vamos con los resultados, pero del análisis químico, que es la otra parte extremadamente interesante. Entonces, bueno, decíamos que nosotros habíamos agrupado las 4 sustancias, las pudimos agrupar así, de acuerdo a lo que decía el usuario que se la habían vendido. Me explico. Las agrupamos como cannabis porque el usuario decía, no, esto me lo vendieron como marihuana, María Cachafa o marihuana, ¿sí? Como se consigue aquí en Colombia. Entonces nosotros decíamos, ah, bueno, esa la vamos a dejar en el primer grupo, que es el grupo del cannabis. El segundo grupo dijimos, todas las muestras que el usuario diga que es cocaína, pues la vamos a agrupar en un grupito que se llame cocaína. Aquí está cocaína y derivados de cocaína. Sí, Alexa, se llama painkiller. Lo tenía en la lengua y no lo mencioné. Muchas gracias. Esa es una, porque hay como 3 series que son bien interesantes. Les aconsejo ustedes que están en el mundo de las ciencias forenses que lo vean y de verdad que el problema es gigante. Esperemos que este problema no empiece a bajar de Estados Unidos hacia toda Latinoamérica. Esperemos que no. El tercer grupito, pues, están los opiáceos. Y el cuarto grupito, que es el más pesado, vuelvo y le repito, están las drogas de diseño y las NPS. ¿Ok? Bueno. Entonces, ¿qué esperaba uno encontrar en cada uno de esos grupos? Ahí en negrito ustedes van a ver, por ejemplo,
En cannabis, pues, ¿qué espera uno obtener? El mayor metabolito de la cannabis, que es el THC, ¿sí? El CBD, que hoy en día, por lo menos en Colombia, no sé en México, ya está regularizado para uso medicinal, el CBD. Y el CBN, que es un biomarcador que nos puede decir qué tan vieja es esa muestra, porque el THC o el CBD se transforman en CBN. Entonces, esto es lo que uno esperaría obtener en esas muestras. En cocaína, ¿qué puede uno esperar obtener? Pues si dijeron que les vendían cocaína, pues cocaína y los derivados de la cocaína. ¿Qué derivados de cocaína? Pues los que se generan en un proceso de eh, síntesis de la cocaína cuando se está trabajando en la selva, ¿no es cierto? Y de los opiáceos, pues esperábamos obtener morfina, heroína y derivados de la morfina. Eso era lo que esperábamos obtener. También decíamos, ¿será que tenemos fentanilo? Pues no sabemos, pero bueno, dijimos de entrada, eso fue lo que colocaron los usuarios, porque decían, a mí me vendieron los opiáceos como morfina o me lo vendieron como heroína. ¿Listo? El cuarto grupo lo dividimos en 7 subgrupos. Ya ven la dificultad tan tremenda que hay ahí. Entonces, el primer grupo son a los que les vendían la droga como MDMA o éxtasis. Este es el famoso éxtasis, que es una anfetamina. El segundo grupo a los que les vendieron esas muestras como LSD, que es el famoso ácido lisérgico, el que descubrió Hoffman, ¿no es cierto? El tercer grupo, que también es muy famoso en Latinoamérica, es una catinona sintética, que es el famoso 2CB. Hay a personas que les vendieron eso como 2CB. El cuarto grupo, dimetiltriptófano, que es un derivado de un aminoácido que es alucinógeno. Quinto grupo, ketamina. Sexto grupo, el SPIT. Y séptimo grupo, la psilocibina, que es un extracto de un hongo alucinógeno. Así fue como se las vendieron a las personas. ¿Qué encontramos? Entonces, en rojito, ustedes se van a dar cuenta a qué grupos farmacológicos pertenecen estas sustancias. Entonces, los cannabinoides son psicoactivos, pero de acuerdo a la legislación que está marcando la parada a nivel mundial, también son terapéuticos. El caso del CBD. Vuelvo y repito. El segundo grupo, la cocaína y sus derivados, pues nada que hacer, son unos estimulantes. El cuarto grupo, tenemos a los narcóticos y en el quinto grupo sí tenemos problemas, porque se combinan efectos farmacológicos que de hecho son extremadamente importantes en la salud de un individuo cuando consume este tipo de sustancias. Entonces ahí tenemos estimulantes, además de estimulantes, son estimulantes y son alucinógenos, y además de esos, algunos son anestésicos. Ejemplo, la ketamina, que en Colombia no está aprobada para uso humano, únicamente está aprobada para uso animal y que se utiliza para dormir a los caballitos en procedimientos quirúrgicos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí tenemos de todas las gamas, estimulantes, alucinógenos, anestésicos. Miren lo que obtuvimos. Entonces, quiero que se me centren apenas en este grupo para que me entiendan lo demás. Aquí, entre paréntesis, está el número de muestras en las cuales se obtuvo THC. O sea, en todas las muestras de cannabis se obtuvo THC en un 100%. Pero apenas solo de CBD, que se supone es el terapéutico, se obtuvieron del total de las muestras de cannabis el 14.9% y CBN el 77%.
Eso quiere decir que esas muestras no son correctamente manipuladas, han estado al sol, al aire, expuestas a unas condiciones que hacen que no se tenga una cannabis adecuada para un consumo recreativo. ¿Listo? Entonces, asimismo, están los otros grupos. Miremos, por ejemplo, en el caso de la cocaína. Efectivamente, a los que les vendieron cocaína, todas las muestras tenían cocaína. Todas tenían cocaína. Sin embargo, fíjense los contaminantes y adulterantes que había. Por ejemplo, la cafeína en un 59.7% de las muestras tenían cocaína, cafeína. Levamisol en un 46.8%. Lidocaína, fenacetina, procaína, aminopirina. Esos son, esos son analgésicos que se utilizan para no enmascarar el efecto de la cocaína, sino más bien para ver que esas sustancias pueden producir unos efectos que son parecidos al de la cocaína. ¿Listos? Entonces ustedes se dan cuenta, de pronto aquí no hay problema con estas dos o con estas tres, son unos porcentajes muy bajos, pero si ustedes se miran cafeína, levamisol y lidocaína, casi que la gran mayoría de muestras, además de cocaína, tenían esas sustancias. Vamos con el tema de los opiáceos. Con el tema de los opiáceos, heroína, todas las muestras marcaron para heroína en un 100% y tenían morfina 54.5%. Pero también tenían el adulterante cafeína. Todas las muestras de opiáceos tenían cafeína. Entonces, lo que le venden a una persona como opiáceo no es solo opiáceo, es cafeína, ¿sí? Y miren, también importante, le colocan lidocaína y le colocan cocaína. Y aquí, para este grupo, que es el grupo donde yo les digo que tenemos más problemas, pues se detectaron muchísimas sustancias, ¿sí? Entonces, veamos como ejemplo algún riesgo que podemos asociarlo al consumo de cocaína. Entonces, me devuelvo acá. Cocaína, ustedes se dieron cuenta. El 46.8 de las muestras tenía levamisol, ¿no es cierto? 46.8. Pues resulta que el levamisol era un medicamento que lo sacó Janssen Farmacéutica, ¿sí? Que era aprobado por la FDA, pero en la década del 2000 este medicamento fue retirado del mercado porque produce una vasculitis severa, en donde hay tejidos que no son vascularizados. Ejemplo, la oreja. En la oreja no hay tanta vascularización, es decir, no hay tanta sangre que esté irrigando esa parte del cartílago de la oreja. Entonces, lo que hace el levamisol es producir algo que en el mercado se llama púrpura cutánea. Entonces, nosotros le decíamos esto a las personas. Le decíamos, sí, su muestra tiene cocaína, pero ojo, ojo, no le compre al dealer, al dealer al cual usted le está comprando esa cocaína porque mire que viene con levamisol. Y ese levamisol a usted, además de los daños de la cocaína que son graves, ¿sí? Como por ejemplo neurodegeneración, dependiendo la forma de uso de esa cocaína, pues a usted le puede producir púrpura cutánea. Esto se cae, todo esto se necrosa y se caen pedazos de oreja. Este es un artículo de 30 casos que se hicieron y se trabajaron justo en la ciudad de Medellín por vasculitis cutánea. Entonces, es algo que no es ciencia ficción, es algo que no es traído de los cabellos, sino es algo real. Y esa era la capacidad que nosotros teníamos de decirle a las personas, vea, usted está consumiendo esto, tenga mucho cuidado
porque el tipo de cocaína se la están vendiendo muy adulterada y sobre todo se la están vendiendo con levamisol, perdón. Bueno, entonces ahora sí nos vamos para el famoso cuarto grupo, que yo les decía que era el más pesado. Perdón. Para el cuarto grupo, las drogas de diseño y las NPS. Recordemos que ahí teníamos 7 subgrupos, ¿no es cierto? Que son estas que están acá. Entonces, lo mismo, entre paréntesis, por ejemplo, en el caso del MDMA está el 78.5 de las 73 muestras que se analizaron ahí, tenían MDMA. Las otras no tenían. Mire LSD, que es este alucinógeno extremadamente famoso que viene en los blotters y que la persona se coloca debajo de la lengua. Mire que apenas viene el 22.7%. Y en el caso del 2CB sí que es peor, 5.7%. ¿Qué quiere decir? Que lo que les están vendiendo no es 2CB. Entonces ustedes se pueden dar cuenta aquí, por grupito, para el 1, para el 2 y para el 3, cuáles fueron las sustancias que más se detectaron. Entonces ustedes están viendo, tal vez en esta diapositiva, yo la subrayé en azulito. Miren en azulito que para esos 3 grupos hay una tríada muy importante. Cafeína, cocaína y ketamina. Cafeína, cocaína y ketamina. Entonces, los que saben de farmacología, ustedes se están dando cuenta que ahí ya tenemos 2 estimulantes y un depresor. Y esas son mezclas que son extremadamente peligrosas para un usuario. Entonces, esto nos permitió decirle a las personas, vea, el tema de las NPS es muy complicado, muy, muy complicado. Miren lo que encontramos. Adicionalmente, en algunas de esas, pero en muy pocos casos, encontramos MDA, dioxianfetamina, hidrastinina y MDDM, que es otra anfetamina. En el caso de los LSDs, recordemos que el LSD es ese blotter que viene marcado acá, como por ejemplo con los Simpson o otros diseños, ¿sí? Que venden ellos. Entonces a ese blotter le colocan un plastificante por encima y ese plastificante también se lo traga a la persona. Y esos plastificantes tienen talatos, y esos talatos son disruptores endocrinos. En otras palabras, ¿qué hacen? Generan cáncer. Entonces son sustancias extremadamente peligrosas. ¿Qué más detectamos? Además de eso, en en 2 muestras, detectamos esta catinona, que es nueva, en el mercado colombiano. No sé si en el mercado mexicano pueda estar, que es la 3-fluoro-2-metil alfa PVP. Ya vamos a ahondar un poquito del asunto. Y son nuevas porque fue la primera vez que se detectaron. Y son NPS, es decir, que nadie las controla. Entonces lo pueden estar vendiendo en el mercado y no hay ningún inconveniente porque la persona que está traficando con esto no la pueden colocar en la cárcel porque, vuelvo y repito, las NPS no están controladas. Listo. Entonces, en principio, si ustedes recuerdan, ¿qué teníamos? Lo que creíamos que podíamos tener era estimulante, alucinógeno y anestésico, ¿no es cierto? Pero miren todo lo que encontramos. Analgésicos, antipiréticos y antihipertensivos. Un cóctel súper explosivo para las personas que consumen este tipo de sustancias. Aquí yo les traía un ejemplo de casos que están relacionados
con las catinonas. Las catinonas son unos alcaloides que se extraen de un árbol africano que se llama el árbol del cat y que son alucinógenas, ¿sí? Y son estimulantes. Pues resulta que hoy en día pues ya se hacen de manera sintética. Entonces hay uno que es el alfa PVP, que es el alfa polivinil pirrolidona, se llama, pero lo conocen así, como alfa PVP, perdón. Y en el mercado callejero se llama cristal o la droga del caníbal, ¿sí? Porque se supone que hay casos que son asociados con el consumo de esta sustancia en que una persona se come literalmente a otra y por eso se llama la droga del caníbal. Entonces, esta sustancia aparece en primera instancia en el 2017 en una región de Polonia que se llama Pomerania. Encontraron a un chico de 28 años muerto, ¿sí? ¿Y por qué murió? Por paro cardiorrespiratorio y por edema cerebral y pulmonar. Por estas dos cosas murió. Tiempo después encontramos esto. Eso fue nuevo el año pasado. Una intoxicación mortal de la catinona que nosotros detectamos. La catinona 4-fluoro-3-metil-alfa-PVP. Esto lo detectaron ¿en dónde? En Estados Unidos y salió en el Journal of Analytical Toxicology. En el 2022, el año pasado, esto es súper fresco, ¿sí? Y miren lo que encontraron. Mira, es un derivado de una catinona, alfa-PDP, solo que tiene fluoro y tiene un grupo metilo en la posición 4 y 3 respectivamente. ¿En dónde lo encontraron? En Columbus, en Estados Unidos, para una persona joven de 30 años de edad que pesaba 176 libras. Y miren lo interesante, muere por paro cardiorrespiratorio, edema pulmonar. Ay, me disculparán, pero tengo una gripa terrible. Edema pulmonar, que fue lo mismo por lo que murió la persona en Pomerania. Solo que miren la diferencia. Lo que le encontraron a la persona en Pomerania fueron 174 nanogramos por mililitro. Aquí a la persona que le encontraron esto fue de 26 nanogramos por mililitro, una concentración extremadamente bajita. ¿Qué quiere decir? Que la nueva sustancia que nosotros encontramos es extremadamente tóxica, súper tóxica, y hay que tener mucho cuidado con esa sustancia. Nosotros la reportamos a un SAT que llamamos aquí en Colombia, que se llama Sistema de Alertas Tempranas del Ministerio de Justicia, para que a su vez el Ministerio de Justicia lo ponga en el radar de la Oficina de las Naciones Unidas, porque es una sustancia extremadamente delicada, que es esta. Esta es la estructura y esto fue lo que nosotros detectamos. Entonces, bien, para ir terminando, ¿cuáles son las conclusiones que nosotros tenemos? Una de las conclusiones, miren lo importante, el 99% de las drogas de abuso, con excepción del cannabis, todas son adulteradas. ¿Qué quiere decir? Que le colocan otra sustancia, ¿no es cierto? Ya sea una o dos. Importante, de esas 357 muestras, el cannabis sigue siendo la droga ilícita a nivel recreacional más utilizada. Como tercera conclusión, vuelvo y repito, encontramos una NPS que no está reportada en Colombia, que fue descubierta. Y aquí la cuarta conclusión es bien interesante. La cocaína tiene un riesgo súper alto al estar mezclada con levamisol, porque del 47% de las muestras se detectaron con levamisol, como ya les había contado. Entonces,
digamos que dentro de las 4 grupos de sustancias, los que tienen más riesgo y que no es inherente a la sustancia son los opiáceos. ¿Por qué? Porque los opiáceos van por vía IV. Entonces hay riesgo de contraer SIDA por cambio de jeringas o hepatitis. ¿Listo? Entonces, nosotros les damos estas conclusiones a Medellín. Medellín fue muy asertivo en recibir, digamos, toda esta información y están trabajando en programas sobre la reducción de una estrategia para reducir el daño y el riesgo. Una estrategia, por ejemplo, es caracterizaron a las personas que consumen esos opiáceos, específicamente heroína. Entonces, están mirando cómo hacen para que se implemente un programa que hay en Inglaterra, en el cual esas personas están caracterizadas y el Estado se encarga de suministrarles, en principio, una buena droga, entre comillas, con calidad, es decir, una buena heroína, pero después entran a un programa de socialización y de desintoxicación con otro opiáceo. Entonces, este tipo de investigaciones nos parece interesante por el hecho de que se trabaja primero a una población vulnerable, que casi nadie le pone en la mira, nadie le pone cuidado porque se supone que son unos drogadictos. eh, y no se desarrollan planes específicos de salud pública para este tipo de personas, como los que nosotros vemos en este estudio. Este es mi grupo de trabajo, este es mi grupo de investigación, esa es la facultad donde yo trabajo en la universidad allá en Bogotá. Gracias a ellos fue que pudimos desarrollar toda esta investigación y gracias a ustedes nuevamente por la invitación. Entonces, si hay tiempo para preguntas, con mucho gusto, todas las preguntas son bienvenidas. Doctor, pues un placer haberle escuchado. Es muy, muy interesante el programa que ustedes llevan. Y voy a dejar que mis compañeros piensen un poquito sus preguntas para que puedan aprovechar que está el doctor aquí con nosotros. Ale, Doctor, pues muchas gracias por la plática tan interesante que nos ha dado. La verdad es que las veces que lo hemos podido escuchar siempre nos quedamos con eh, un muy buen sabor de boca. Yo quisiera que Gracias. nos contara, ya que estamos en un foro que es multidisciplinario aquí en el seminario de la licenciatura, un poco acerca de de los mecanismos que ustedes siguieron, mecanismos legales para poder montar su programa de Consume Conciencia dentro de la universidad. Porque, Importante. bueno, entiendo que esto del manejo de las sustancias de abuso conlleva, justo como usted nos contaba, implicaciones legales. Entonces, si nos pudiera contar un poco sobre eso. Sí, muy importante tu pregunta. Entonces, lo primero tengo que decirles que la Universidad Nacional es una universidad del Estado, así como la UNAM allá en México, que alberga diferentes corrientes políticas, ideologías, etcétera, etcétera. Entonces, la universidad, viendo que ese es un problema que tiene, dijo, tenemos que ponerle una solución. Y accedieron a que nosotros trabajáramos con este tipo de sustancias y sobre todo a que divulgáramos los resultados. Aquí esta divulgación es de lo de Medellín, aquí no está de la universidad específicamente, ¿sí? Que era lo que yo les comentaba. Entonces, bueno, eso por un lado, la universidad digamos que nos dio el voto de confianza de decir, oiga, es interesante el asunto, pues si tenemos ese problema, no lo escondamos, ¿sí? Hay que mencionarlo. Pero nos dijeron, pero ¿y cómo hacemos? Porque son
drogas controladas. Y los chicos, que son los que ustedes están viendo ahí en la pantallita, pues no pueden manejar ese tipo de sustancias. Entonces, legalmente, nosotros le dijimos al Ministerio de Justicia, que es el que da los permisos para manejar este tipo de sustancias. Y conseguimos un permiso del Ministerio de Justicia que nos avala para trabajar con este tipo de sustancias al interior del campus con fines académicos e investigativos, netamente. Si no hubiéramos tenido ese permiso, pues sencillamente no podíamos trabajar con este tipo de sustancias. Desde el 2016 venimos trabajando eso. Es el mismo permiso que le otorgan a un hospital para trabajar medicamentos que son controlados a nivel hospitalario. Por ejemplo, la morfina. A nivel hospitalario también trabajan con esa sustancia, pero como son controladas, debe existir un permiso. Entonces nosotros obtuvimos ese permiso para poderlo hacer. Ok, muchas gracias. Y ya que me dieron el uso de la palabra, me gustaría hacerle una pregunta más. ¿Podría contarnos un poco acerca de qué ventajas tiene esto que nos habló de los sistemas de alerta temprana? O sea, ¿por qué, cuál sería la importancia de contar con esos sistemas para dar aviso del hallazgo de alguna de estas sustancias? Mira, son extremadamente importantes, por ejemplo, en el ámbito académico. Son muy importantes porque, digamos que las drogas han existido, existen y existirán. Es un problema que no se va a acabar, ¿sí? Y esto me hace recordar a un etnobotánico que tenía un libro que decía, ¿por qué se drogan los animales? Los animales también se drogan, ¿sí? Es parte de nuestra naturaleza. Entonces es un problema que no se puede erradicar. Hay que saberlo es manejar el problema, ¿sí? Entonces es importante este tipo de programas porque si hay unos dealers, unos expendedores que venden ese tipo de drogas y que están contaminadas con todo lo que ustedes vieron ya ahorita en la exposición, nosotros somos como el contra de ese dealer. Y le decimos al estudiante, oiga, pilas, usted no puede consumir esto porque esta droga está contaminada, ¿sí? Eso se hace dentro de un ambiente que es netamente, vuelvo y repito, académico de investigación, pero de confianza con el usuario, en el cual el programa, por eso, es un juego de palabras que se llama Consuma con Ciencia. Es decir, si usted va a consumir, porque usted ya es un adulto responsable, pues mire primero qué tiene, ¿sí? Es como cuando nosotros, por ejemplo, vamos a tomar, en el caso de ustedes, digo yo, me disculparán, un tequila. Ustedes tienen derecho a saber qué tequila se están tomando. Tienen derecho a saber qué concentración tiene ese tequila. Habrá algunos que les gusta más fuerte, otros no tan fuerte, etcétera, etcétera. Entonces, esta gente, estos estudiantes también tienen el derecho a saber qué es lo que están consumiendo. Entonces, rápidamente, la idea es tomar esas muestras, rápidamente llevarlas a un análisis cromatográfico y rápidamente darles un resultado y decirles, mire que ustedes están corriendo un riesgo gigante, gigante. Y han sido muy asertivos, te cuento, porque ellos ya confían en el grupo de trabajo que no van a haber represalias legales ni nada por el estilo y nos hacen mucho caso. Entonces, si nosotros les decimos, ese tipo de muestras no las deben consumir, no las consumen. Y para nosotros eso es una estrategia de reducción de daño y de riesgo, sobre todo de riesgo al no consumir la droga que puede estar adulterada. Muchas gracias, profesor. Creo que tenemos una pregunta de la doctora Villavicencio. Sí, hola.
Yo tengo una duda, pero es de ignorancia porque la verdad es que yo no sé mucho de toxicología, pero bueno, la verdad es que me gustó mucho su plática, porque aunque no, o sea, lo mío es la bioquímica y la genética, entonces como que entiendo, pero las partes más toxicosas me cuestan trabajo, pero aún así su plática o sea, aprendí cosas nuevas. Y la duda que tengo es que no me queda claro si la razón por la que encuentran una mezcla de otras sustancias es por el proceso de síntesis o generación o como se diga de las drogas. O sea, si es una consecuencia de la manera de hacer la droga o si es un proceso premeditado de que quien sintetiza la droga añade el compuesto para rebajarlo o lo que sea, o si son las dos cosas. Correcto, correcto. Entonces, podríamos decir que en el 99% de los casos es premeditado, ¿sí? Es decir, en el proceso de síntesis, por ejemplo, para cocaína, no es que se forme cafeína, claramente, o no es que se forme lidocaína. Entonces, estas adiciones son intencionales. Y básicamente, ¿por qué son las adiciones intencionales? La primera razón son términos económicos. Un gramo de cocaína puesto en Europa es extremadamente costoso. Un gramito está más o menos entre unos 12.000 a unos $35.000. Un gramo, ¿sí? Entonces, si en ese gramo no solamente va cocaína, sino parte le colocan, por ejemplo, cafeína, pues están bajando los costos y están recibiendo el mismo dinero, ¿sí? Eso por un lado. Y por el otro lado, le adicionan este tipo de sustancias porque algunas de ellas semejan el efecto farmacológico de la cocaína. Por ejemplo, cocaína más cafeína, la cafeína es un estimulante, no tan poderoso como la cocaína. Pero entonces le colocan cafeína para que la gente diga, ah, sí, vea que me estimuló. No me estimuló lo que yo quería, pero me estimuló, entonces sí debe ser eso. Yo soy tolerante a esa cocaína. Entonces, básicamente está por esas dos razones. Pero en el 99% de los casos, eso es premeditado. Y luego voy a aplicar una como la maestra Castillo de que ya, como agarré el micrófono, me enfiesté. Me surge la duda o sea, entiendo que lo que ustedes hicieron fue recuperar, o sea, hacerse de las drogas, analizarlas y luego avisarles a las personas, hacerles saber si eso que ellos estaban consumiendo tenía otras sustancias potencialmente peligrosas. Pero Correcto. me surge la duda de si, y entiendo que esto excede quizás el objetivo de su estudio, no sé si han pensado hacer como un seguimiento de si esa información tiene un impacto en o sea, no sé si en la decisión de seguir consumiendo, porque me queda claro que es una adicción, pero quizá como en el concepto que tengan de, pues ahora en lugar de que yo diga esto es poco riesgoso, ahora lo califico como muy riesgoso. O sea, si la información modifica lo que la gente ponía en la encuesta originalmente. Hacer como Sí, una encuesta de salida, digamos. sí, sí, tienes toda la razón, muy interesante la pregunta. Digamos que un estudio para evaluar la percepción después de decirle al usuario lo que tiene, no se ha hecho, ¿sí? Y sería interesante hacerlo. Sin embargo, yo ya he tenido varios casos y me siento, digamos que muy bien, extremadamente bien, diría yo, porque hay chicos que tienen la fortaleza mental y van a la oficina de uno y le dicen a uno, profe, mire que ustedes me enviaron este informe y yo no pensé que eso tuviera tantas cosas. Yo definitivamente voy a dejar las drogas. Eso para uno es, digamos que ya tiene salvado muchas cosas, es un alivio tremendo, ¿sí? Puede que efectivamente sí las deje o puede que efectivamente no,
diga sí las dejo, pero al mes otra vez esté consumiendo. Entonces, esa partecita sí no la hemos evaluado y por supuesto que es totalmente interesante. Muchas gracias, profesor. Tenemos otra pregunta de la licenciada Mónica Ramírez. Hola, doctor, buenas tardes. Muchas gracias por la ponencia. Mi área específica es más enfocada al derecho y quería preguntarle, ¿quién establece a nivel internacional el catálogo formal de drogas? Porque hablaba de que había nuevas drogas y que obtuvo un permiso para poder trabajar a nivel investigación con ellas. Y en segundo término, también relacionado con esto, significa entonces que las nuevas drogas que no se encuentren en esos catálogos internacionales se pueden utilizar ya en este momento para fines de investigación sin necesidad de algún permiso. Gracias. Bueno, entonces, ¿qué te puedo decir al respecto? A nivel internacional hay unas convenciones que las maneja la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Y a esas convenciones se suscriben los diferentes países. Supongo yo que México está suscrito a esas convenciones. La primera convención que se llevó a cabo fue la convención del 50, si no estoy mal. Ahí sí no estoy seguro, pero fue la del 50. Después siguió una del 60 y después una del 70, con unos listados particulares de drogas de abuso. Entonces, en esos listados se incorporan las drogas que se someten a fiscalización, es decir, que tienen problemas legales. ¿Listo? Entonces, cuando un país se suscribe a esa convención, pues se está suscribiendo a nivel internacional. Colombia, por ejemplo, ya está suscrito a esos tratados y adopta esos listados que están ahí, que los hace, vuelvo y repito, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y que es un comité de expertos en diferentes países. No es solo un país, ¿sí? Sino son diferentes personas. Eso a nivel internacional. Y a nivel nacional, en Colombia, no sé cómo sea en México, quien trabaja todo el tema de las drogas de abuso es el Ministerio de Justicia. Supongo yo que allá también habrá Ministerio de Justicia y supongo yo que ellos son los que deben tener la potestad y el control para decir a quién le da este tipo de permisos para un trabajo académico o investigativo. ¿Listo? A nivel internacional, también la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, a ella se le deben reportar las sustancias que están catalogadas como NPS, es decir, lo nuevo que está saliendo al mercado. Eso nuevo que está saliendo al mercado, cada país tiene un lazo de comunicación con la Oficina de las Naciones Unidas y le dice, oiga, mire que aquí detectamos tal sustancia y esta sustancia no está dentro de las drogas fiscalizadas, es decir, no está dentro de los tratados convencionales y por lo tanto se clasifica como NPS. Hay un proceso que tiene la Oficina de las Naciones Unidas para coger esas NPS y pasarlas a fiscalizadas, porque no pueden permanecer por tiempo sin fiscalizar, porque eso va en detrimento del cumplimiento de la ley, ¿sí? Desafortunadamente, ese proceso es extremadamente lento. Y tengo que decirles que cuando una NPS pasa una sustancia a una convención fiscalizada, a un listado fiscalizado, por lo menos ya han salido 10 NPS nuevas. Es complicado, es muy complicado, ¿sí? Les recomiendo que hay un libro interesante que se llama Pical,
Pical, de un farmacólogo estadounidense, ¿sí? Que el señor dictaba, no sé si ya es retirado, dictaba clases en una universidad y resulta que este señor daba farmacología. Y para dar farmacología él decía, bueno, yo voy a dar farmacología de las drogas de abuso, pero ¿cómo voy a dar la farmacología de las drogas de abuso si yo no sé cómo actúan? Yo no sé qué producen dentro del organismo. Entonces este señor farmacólogo profesor se dedicó a sintetizar cualquier cantidad de drogas, ¿sí? Y este libro se volvió bestseller en Estados Unidos, de tal manera que ya tiene dos libros, uno que se llama Pical y otro que se llama Tical. Eh, si alguien puede buscar ahí en internet y me regalan, se me va el nombre de este farmacólogo en este momento, pero es un buen libro para leer. Entonces resulta que en el proceso de síntesis, como es un ambiente no controlado, se pueden formar diferentes estructuras. Y al formar diferentes estructuras, pues se forman diferentes drogas. Y esas drogas no están controladas, se vuelven NPS y empieza el ciclo para ser controlada, pero ese ciclo desafortunadamente es muy lento. Muchas gracias. Creo que ya no tenemos más preguntas en el público. La doctora Alexa dice que es el doctor Alexander Shulgin, quizá el libro. Sí, sí, sí. Alexander Chulin. Bien, pues ese es el libro y tenemos un mensaje del doctor Edgar Centeno que dice que es muy interesante su trabajo y la perspectiva de la aplicación de los resultados. Pues no sé si alguien más tenga algún comentario o pregunta para el doctor. Si no es así, entonces pues le agradecemos mucho que haya estado con nosotros y me permito, creo que hay un mensaje más. Ahí puso Alexa ya el lugar en donde se puede conseguir el libro. Ok. Se lo Eh, quiere poner en su carrito de Amazon. sí. Sí. Pues le agradecemos mucho que haya compartido esto con nosotros. Es un programa muy, muy interesante. Nosotros también estamos tratando de arrancar el poder tener ese tipo de sustancias aquí en la universidad. Es un poco complicado en México con los permisos, pero bueno, el haberle escuchado nos da una perspectiva un poco más amplia para poder buscarlos de la forma adecuada. Y quisiera compartirle, Luis, ¿me das oportunidad de compartir la pantalla para poder eh, compartirle su constancia, que evidentemente le haré llegar por correo electrónico, agradeciéndole mucho al doctor Jorge Ariel Martínez por haber estado con nosotros en el seminario de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses. Y quisiera invitarlos a todos a esta serie de conferencias que corresponden en esta mitad del año a los temas en química y toxicología forense que vamos a seguir teniendo a lo largo del año. ¿Sale? Pues muchas gracias, doctor. Le agradecemos muchísimo. Nos ha servido mucho su plática. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y con todo gusto, cuando ustedes crean pertinente, los puedo acompañar en más seminarios. Un saludo para todos, buena noche, buena tarde para ustedes y ya buena noche para mí. Muchas gracias, doctor. Lo que nuestros compañeros no saben es que usted está en Europa ahora y en realidad es muy tarde por allá. Ahora le agradecemos mucho que haya Bueno, estado con nosotros, pese a la distancia, el horario y que sabemos que se siente un poco mal en este momento. Muchísimas gracias por su bueno, que estén disposición muy para bien. con Un nosotros. saludo cordial para todos. Hasta luego. Hasta luego.